Bienvenidos a un nuevo especial de la COVID-19. América Latina es actualmente la región más golpeada por la pandemia. Desde Brasil a México, Perú y Chile, en casi todos los países de la región, los casos aumentan drásticamente. Esto es especialmente duro para Argentina, ya que la pandemia golpea al país en medio de una grave crisis económica. Desde hace años el país se encuentra al borde de la quiebra y ahora se suma la pandemia. Las arcas fiscales están vacías y no hay apoyo para las empresas. Muchos negocios tienen que declararse en bancarrota. En San Telmo, uno de los barrios más turísticos de Buenos Aires, Devar ofrecía almuerzos a los oficinistas y diversión nocturna a los jóvenes. En marzo pasado, una semana antes de que comenzara el confinamiento obligatorio, sus dos dueños decidieron cerrarlo por un tiempo. Y en mayo le dijeron adiós de forma definitiva. Devar es uno de los 40.000 comercios que bajaron las persianas para siempre en Argentina durante la pandemia. 25.000 de ellos en la capital, donde se cumple aislamiento social desde hace 3 meses y medio. Nosotros recibíamos mucha gente en los 2 turnos en el salón y esa gente no puede venir y no podemos mantener esta estructura con este problema, con esta pandemia. Y creemos que vino para quedarse por un tiempo, así que no tenía sentido mantenerlo, era acumular deudas. Devar tenía 26 empleados. Los 2 socios por ahora piensan cómo se reconvertirá la vida nocturna a futuro, una vez que se terminen las restricciones. En estos 3 meses y medio de confinamiento, en Buenos Aires han cerrado definitivamente cafeterías típicas, hoteles, algunos de los tradicionales kioscos de golosinas y también restaurantes. K-World es una cadena de salones de belleza especializados en uñas y pestañas. A los 2 meses de cuarentena cerró para siempre 6 de los 26 locales, donde trabajaban unas 24 personas. Su fundadora, Karina World, advierte la acumulación de gastos, sin ingresos. Impuestos, los empleados, los gastos de los alquileres. Hubo algunos dueños con los que no pudimos arreglar absolutamente nada. Entonces, para no seguir generando más gastos, lamentablemente no nos pudimos sostener. Pero Karina y su socio y marido, Ariel Godoy, aún mantienen la esperanza de reabrir la mayoría de los salones. Sabemos que este año en lo que es la marca está perdido, pero tenemos la plena esperanza de que después todo va a volver a una símil normalidad. Los gobiernos de Argentina, de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires han lanzado medidas de auxilio a empresas. El jefe de la agencia tributaria bonaerense, Cristian Girard, explica cuáles tomó la provincia. Incluye medidas tributarias, medidas de créditos a través del Banco Provincia y un programa a través del Ministerio de Trabajo para preservar puestos de trabajo. Girard considera que los cierres de compañías no obedecen solo a la pandemia, sino también a la crisis iniciada en el gobierno anterior. A nosotros nos llegó en 2018 anticipadamente por la crisis de deuda en la que estaba inmersa la economía nacional a partir del sobreendeudamiento acelerado que tomó Macri. También se van empresas como BASF, que mudará la producción de pinturas para automóviles del Gran Buenos Aires a Brasil. La violencia doméstica contra las mujeres es un gran problema en América Latina, no solo desde el inicio de la pandemia. Sin embargo, con el confinamiento generalizado, la situación se ha agravado y afecta particularmente a mujeres que han sufrido maltrato por parte de sus maridos. Un ejemplo, en Bolivia. María Choque dejó su casa en plena pandemia para huir de la violencia. Junto a sus hijas, viajó desde Patacamaya hasta La Paz. Recorrió 97 kilómetros para refugiarse en la vivienda de su padre. Me he venido de allá, así, en la pandemia me he venido y he agarrado lo que he podido. Así paradita me he venido. Agarro una cocina que es viejita y una garrafa más. Me he venido, agarro a mis hijas, me he venido. La cuarentena por el coronavirus para la familia de María fue una medida contra el contagio, pero un agravante para las agresiones de su pareja. La mujer de 27 años cuenta que terminó encerrada con su agresor en su propia casa y totalmente indefensa. Me ha empezado a pegar grave, me ha pegado hasta que he escapado de la casa. He ido a la policía, he ido
La psicóloga forense Verónica Alfaro explica que las autoridades no intervienen en la primera fase, que es la prevención, y que la conducta violenta en condición de aislamiento se incrementa. Totalmente encerrados las 24 horas del día, obviamente lleva a la frustración netamente personal, y esa frustración, ese miedo también, porque tenemos un enemigo invisible, también puede generar que pueda provocar algún tipo de violencia en la familia. En Bolivia se registraron 62 feminicidios en lo que va del año. 23 tuvieron lugar durante la cuarentena. Mónica Novillo es directora de la Coordinadora de la Mujer y denuncia que las instituciones públicas no han prestado los servicios de protección a pesar de las advertencias y alertas. Durante el periodo de cuarentena, las mujeres se han visto expuestas a una doble vulnerabilidad. Primero, porque han estado guardando confinamiento con las personas que son posibles agresores, las mujeres que sufrían una situación de violencia. Esto se ha visto acrecentado y agudizado. Al Instituto de Investigación Forense de La Paz llegan cada día entre 6 y 8 mujeres víctimas de la violencia de género, solicitando un certificado médico forense, como Emiliana Mamani, quien decidió iniciar un proceso judicial contra su agresor. Él es muy celoso y directamente se ha ido a la agresión física. Y de tal motivo vengo a denunciarla acá. Ya es la segunda vez que pasa. Bolivia registró cerca de 3.000 hechos de violencia contra las mujeres durante la cuarentena, según datos de la Coordinadora de la Mujer. Una de esas víctimas fue María, que ahora se encuentra en un lugar seguro. Lo más terrible de esta pandemia y sus consecuencias, los que más han sufrido son los más necesitados, los miembros más débiles de la sociedad. Cada vez más niños tienen que abandonar la escuela y ponerse a trabajar para ayudar a sus familias. Una mirada a México. Estela vende artesanías en el centro de Ciudad de México, con lo que gana unos $5 durante todo un día. El cierre de escuelas debido al COVID-19 la ha obligado a traer a sus hijas, Sherlyn de 11 años y Hermione de 5. Para esta madre soltera, dejar a sus hijas solas en casa es más peligroso que tenerlas con ella en la calle. La crisis también ha roto las redes de apoyo para estas trabajadoras informales. Porque luego estaba mi otra hermana que realmente no estaba trabajando, pues con ella las cuidaba. Y yo ya salía a trabajar. Ajá, y ahorita pues no, porque pues mi otra hermana ya se fue para Querétaro y la otra pues está trabajando. Y no, pues ahorita no, ahora estamos solas. Aun cuando empiecen las clases previstas para el 10 de agosto, Estela tendrá que traer a sus hijas por las tardes. Según datos de UNICEF, desde que comenzó la pandemia, el trabajo infantil ha aumentado en un 5,5%. Más de 3 millones de niños ya trabajan a tiempo completo y miles más ahora se unen a ellos. La ONG CIDES atiende a familias indígenas en la capital mexicana, donde en los últimos 2 años se ha duplicado el trabajo infantil. Una de sus coordinadoras advierte del riesgo que esta tendencia se perpetúe. Muchas de sus viviendas ni siquiera tienen luz como para poder solventar las exigencias de la escuela, y eso, frente a la crisis que existen en las familias, es muy probable que genere deserción escolar, sea alrededor, no sé, de un 10-15% de niñas y niños que no vuelvan a la escuela. El gobierno federal actualizará el protocolo de prevención, pero sin aumentar el presupuesto para la niñez, que ya era escaso antes del coronavirus. Incluso un funcionario del Sistema de Protección a la Infancia reconoce que la respuesta se queda corta. Esto yo creo que va a complementar en una parte lo que se ha venido desarrollando a partir de las transferencias y diferentes acciones del gobierno. No obstante, sigue siendo insuficiente, dado que la prevalencia del trabajo infantil en México se da sobre todo en zonas rurales. Sherlyn se aburre acompañando a su madre 10 horas al día. Tiene ganas de volver a la escuela y empezar la secundaria. De mayor quiere ser doctora, pero ahora sabe que lo primero es alimentar a su hermanita. Pues ya no tenemos dinero para comer, y luego tengo una hermanita chiquita que pues cuando ella no come, pues no sé, le da hambre, y por eso mejor le ayudo.
para que así juntemos dinero para las dos y ya podemos comer bien. Un trabajo infantil al alza por el COVID-19 que quiebra los sueños de niñas y niños y los expone a un riesgo de por vida. La vida de las personas que viven en la pobreza en las áreas urbanas subdesarrolladas de Sudáfrica es el tema del fotógrafo Jabulani Dlamini. Él mismo creció aquí. Un repaso por sus fotos de la pandemia tomadas en Soweto, el famoso distrito de Johannesburgo. Jabulani Dlamini fotografía desde su auto. Lleva haciéndolo desde que comenzó el confinamiento, cuando en realidad no le estaba permitido trabajar. Pero para él era importante documentar la vida de la gente justo en este momento. El confinamiento fue muy duro, especialmente en los barrios marginales. Fueron tiempos muy duros. No tenía trabajo ni nada que comer. Ahora tan solo queremos sobrevivir. El confinamiento acabó, pero los contagios aumentan dramáticamente. La fotografía congela el tiempo. Yo quiero congelar esta experiencia. Quiero que dentro de 20 años la gente pueda hacerse una idea de cómo los habitantes de Piri en Soweto vivieron la pandemia de coronavirus. La serie de fotos de Everyday Waiting se exhibirá en una galería londinense. Los preparativos están en marcha. Rostros de su ciudad, historias auténticas de gente cercana. Dlamini es un fotógrafo reconocido, pero sigue profundamente vinculado a su barrio. La gente lo conoce y confía en él. Para mí, la fotografía es un vehículo de cambio. Es un punto de partida para impulsar un cambio. Miramos las fotos y empezamos a hablar sobre los problemas que tenemos. Higiene, alimentación, vivienda. Tenemos muchos problemas y creo que debemos empezar a hablar de ellos. Dlamini lleva las fotos impresas a la gente de su comunidad. Piensa que deben tener las obras que crearon juntos. Es su forma de practicar el Ubuntu, la filosofía sudafricana de la solidaridad.